¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? Oye, ya empieza a hacer demasiado frío, ¿no? Hace demasiado frío y yo no tengo suficiente ropa de invierno. Como que no, si ahí en el armario hay ropa de sobra. Ah, sí. Ok, amigos, welcome to class 34. 34, Juan. 34. Vamos a descifrar el doble sentido, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué no? Es una buena idea. Vale. Okay, the sentence was I won't spend 20 quid on 2 turkeys, Juan. Ok, let me think. 20 quid is 20 pounds. Sí, 20 pounds. 20 pavos decimos en español, ¿no? That's the thing that in Spain we say 20 euros, 20 pavos. Ajá. 10 pavos, ¿me dejas 10 pavos? Eso es. So, un pavo, yeah, 20 is also a turkey. A turkey. So, the sentence en español sería no me gastaré 20 pavos en 2 pavos. Claro, eso es muy expensive. Muy caro. De Vale. hecho es un poco barato, pero bueno. Bueno, amigos, hoy vamos a aprender 3 palabras bastante comunes, Juan. Son adverbios de cantidad un poco, ¿no? Ok, adverbios de cantidad. Tenemos demasiado, que en inglés es... Too much. Ajá. Y suficiente, Suficiente, like enough. enough. Ok. Y de sobra, More than enough. or plenty of. Yes. También se usa. Vale, entonces vamos a empezar a ver, por ejemplo, la primera palabra con demasiado, Juan. Bueno, pues tengo demasiado trabajo que hacer. En YouTube got me busy. So I have too much work to do, ¿no? Yes, tengo demasiado trabajo que hacer. The next one, Juan, sería Ok. Hace demasiado frío para salir. It's too cold to get out. Hay demasiada gente dentro. There are too many people inside. Too many. And then, Juan, we can use this demasiado también para contables, ¿no? Yeah, but for contables we'll have to say demasiados. O demasiadas. Yeah, so we will add this, yeah, for the plural. Okay. Tengo demasiados problemas. I have too many problems. Problems. Loads of problems. Demasiados, ¿no? Sí. Y también mi coche falla demasiado. My car fails too much. Yeah, it's not working properly. Yeah. Have to change. Yeah. Buy a new one, Juan. Esto ya es demasiado. I think in English, this is enough. No, it's It's enough. enough. That's it. That's it. ¿No crees que bebes demasiado? Don't you think you drink too much? You think you have to slow down? Yeah, you better. Ten cuidado, Luija, son demasiados para nosotros. They Okay. wanna beat us up. Be careful. There are too many for us. So let's just run. Now we're going to talk about suficiente. For instance, Juan, si yo te digo, is there enough food? ¿Hay suficiente comida? Okay. Are there enough chairs for all of them or for everyone? ¿Hay sillas suficientes para todos? ¿O hay suficientes sillas para todos? Ahí sí se puede cambiar. There isn't enough water in the fridge. No hay suficiente agua en la nevera. They always carry enough money. Siempre llevan suficiente dinero. Menuda vida. Okay, this one is, with this is more than enough. Con esto ya es suficiente. O más que suficiente, incluso more than enough. Vale. I don't study enough to pass the exams. Pues no estudio lo suficiente para aprobar. Voy a suspender. I'm not smart enough to learn 5 languages. I think you are, but no soy lo suficiente listo como para saber 5 idiomas. O también, Juan, ¿qué otra versión tenemos de este suficiente? ¿Cómo lo podría decir? No soy suficientemente listo
para saber tantos idiomas? Ok, de suficientemente... Vale, this ending in mente is like li in Ly. English. Pues usually, Commonly. commonly. Vale, ahora Juan tenemos que hablar de otra que es plenty of, que hemos dicho que es de sobra. De sobra. We have plenty of time, tenemos tiempo de sobra, etc. Ah, ok. Tenemos, si this one is normally at the end, por ejemplo, Juan, we have plenty of food. Pues tenemos comida de sobra. Are there more than enough people? ¿Hay gente de sobra? Okay, you earn enough money to make ends meet. Ganáis dinero de sobra para llegar a fin de mes. Nosotros decimos llegar a fin de mes, in English they say to make ends meet. So don't complain, you have enough money. Okay. Don't take more chairs, there are plenty of them. No lleves más sillas, ya hay de sobra. We have plenty of time to get there. Tenemos tiempo de sobra para llegar. Don't worry. There's plenty of beer to get drunk. Hay cerveza de sobra para emborracharnos. Yeah. O para emborracharse. Eso es, todo el mundo, para borracharse todo el mundo, alegría. There's never enough beer. Nunca hay cerveza de sobra. Siempre se acaba. Siempre. We have plenty of fuel to not stop. Tenemos gasolina de sobra para no parar en So, todo el camino. Let's go. Verbos irregulares. Bueno, amigos, let's have a look at the irregular verbs. We're gonna see 3 of them. Okay. Yeah? Remember that in irregular verbs, the root changes a bit, not like in the regular. Okay, the first one is to bring, que en español es traer. To bring, To bring. traer. Y este cambia, por ejemplo, primera persona es yo traigo, Tú traes, él o ella trae, nosotros traemos vosotros traéis, y ellos traen. Only primera me, persona. Sí, solo yo Only traigo. the first person is irregular. Eso es. That's Vamos a good ver to el know. siguiente, a ver si este es más difícil, Juan. Perder. El verbo to lose, perder. ¿Cómo Perder. empezaríamos? Yo pierdo. Now it changes. It changes, yeah? Perder, pierdo. Tú pierdes. Él o ella pierde. Y ahora remember that nosotros is normally irregular. Nosotros perdemos. Es regular. Vosotros perdéis. Y ellos pierden. In this case, it changes again. Again. Okay. And the last one, Juan, we have to close. To que close, es cerrar. cerrar. Yo no digo yo cerro, ¿no? Of course, no. In this case, it's the same Pattern. pattern. Cerrar, yo cierro. Ah, y tú cierras. Él o ella cierra. Ah, y ahora nosotros cerramos, no decimos cierramos. Cerramos Vosotros cerráis. y ellos cierran. Vocabulario. Bueno, que ha llegado vocabulario. Ha llegado vocabulario, Vamos ¿verdad? a por ello, Juan. What's the subject today? ¿Cuál es el tema hoy? Pues el subject, el tema es el avión. ¿Os gusta montar el avión? ¿En Sí, avión? bueno, I'm not scared of No, of course. flying, no me da miedo. Somos volar. valientes. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo primero, Juan, que hace un avión para poder volar? Take off, Ajá, ¿qué es? despegar. El despegue. Despegar, pero el Juan, a despegue. ver, despegar, si tú tienes una pegatina yo te la despego, ¿por qué decimos eso? Porque se despega del suelo. It's like unstick. Despegarse del suelo. ¿Ok? Ok, so el avión despega, está despegando. Y cuando llega, Pues al tienes que to land, aterrizaje. aterrizaje. ¿Por qué? Tierra, notice we have the root of aterrizar, el aterrizaje. El aterrizaje o el verbo es aterrizar. Ok. El ok. avión aterriza a las 3 de la tarde. Y luego, Juan, Horas, ¿cómo horas. podemos entrar
al We need a avión. ticket, I guess. We need a ticket. Ah, que decimos normalmente which is called billete, el billete like del avión. Like the money. Sí, Billete. el billete del avión. Vale, y luego tenemos las personas, en este caso es una chica, la que te viene y dice, hola, buenos días, bienvenido al vuelo, no sé qué, ¿necesita usted un café? Ujú. Pues la azafata de vuelo siempre te ofrece algo, Azafata. O aunque azafato. también hay azafatos. Por supuesto. Por supuesto. Así que, bueno, Flying attendants o algo así. Ujú. And then Juan, the one is the pilot, the pilot, the one is the one that taken makes loads as of money. every years, Ujú. exactly. El piloto. A nice profession. Piloto. Okay. Then Juan, we have the cockpit. That is Ujú. called Cabina. la cabina del avión. Ujú. Okay. Can you? I guess you can also say cabin. Cabin. Since cabin crew is an Yeah, but I think they say cockpit. Cockpit. Yep. Okay, okay. Vale. Then we have now the crew. La Tripulación. tripulación, que es todos los que trabajan en el Okay, that's the cabin crew. Cabin Everyone crew. that works there is cabin crew. Cabin yeah. crew. Tripulación. Can you have tripulación in a boat? Yeah. On a boat. Sí. De Los oso, tripulantes. Tripulantes. eso es, ¿vale? Bueno, Y después, Juan, los aviones pueden volar because they have wings. they have wings like the chicken. So, ala. Ala. Alitas de pollo. Ala. ¿Qué dices, Ala. chaval? Sí, pues te lo digo en This serio. is another interjección de ala. ¿Qué haces? ¿No? It's like, hey. Like, what the fuck? Vale. Bueno, ala is wing. Remember, yeah, alitas de pollo, chicken wings. Chicken wings, O el ala del avión. ¿Y cómo se dice seatbelt, Juan? Cinturón de seguridad. Yeah. Cinturón de seguridad. Y decimos, abróchense los El- cinturones de seguridad. ¿Sí? Abróchense los cinturones. Y Vamos a despegar. Y después el avión necesita el landing, Ujú. ¿cómo se dice? Tren de aterrizaje. Tren de Landing, aterrizaje. es que no sé cómo se dice. Maybe lane, landing lane. Landing We lane don't or know. something like that. Aprendamos fonética española. Bueno, hoy en fonética un nuevo sonido. Vamos a ver la combinación de las letras C y R juntas, como cromo, por ejemplo. Cromo, cronología. Eso es. Vamos a ver alguna, Juan. La Vamos. primera es cruzar. Ten cuidado al cruzar la calle y mira siempre que no venga un coche. Be careful. Crecer. Tu hijo no para de crecer. Está muy grande. Cromo. A mí siempre me ha gustado mucho coleccionar cromos. En la colección de Panini. Eso es. Críos. Voy a tener muchos críos. Familia grande. Crudo. A mí no me gusta el pescado crudo. Cruz. Bueno, chicos, poneros con los brazos en cruz. Venga, hacer caso, Juan. Clase de gimnasia. Crucero. Me voy a un crucero con mi mujer. Pásalo bien. Gracias. Cráter. Ese volcán está echando un poco de lava por el cráter. Y la luna también tiene cráteres, ¿verdad? Sí, cierto es. Lo que no hay en la luna son croquetas. Qué ricas las croquetas de las madres. A mí las que más me gustan, Juan, son las del cocido. Uf. Cuando sobra la carne del cocido, las croquetas de cocido, buenísimas. I have to try.
Just doble sentido. Okay, my friends, we get into the end, of the program, and we have doble sentido. I know you was waiting for that. Yeah. Let's see. Every day I swipe a mango at the grocery. You swipe a mango at the grocery, so Yeah. cheeky, innit? Yeah. So comment down below and We'll see. If what do you get the think? answer. What do you think? You know, there's a word with 2 meanings. Yeah. Spanish De la calle. Oye, Luija, ¿Qué pasa, Juan? Dime. ¿qué tal Miguel en los estudios? Bien, la verdad es que el niño ha sacado casi todo sobresaliente y 3 notables, macho. Aprueba todas, ¿no? Sí, la verdad es que el niño va sobrado en los estudios. Va sobrado. Ujú. Es un máquina. Bueno, amigos, ir sobrado es que te sobra. O sea, you have plenty of something that if you are doing something you don't need to You're make not an lacking. effort. You're Yeah. not lacking. You don't need to make an effort to do something. Vas sobrado. Vas Mhm. sobrado, You vamos. have enough of that. Pero luego, Juan, también se puede decir una negativa, un poco negativo, que es, oye, ese va de sobrado. Mhm. Va de sobrado. I would say someone that always trying to take advantage or is too, Y eso too es- arrogant. Yes, More that's the than- key. Arrogant is always that he knows everything, It's he a knows everything. narcissist. Eso es, va a ir de sobrado, ¿vale? Mm. So, we don't like people But that... also ir de sobrado is that he's a bit rude, yeah? He doesn't really respect people, Sí, yeah? va muy de sobrado, como muy... Mhm. Because you It's a said bit arrogant, eh? arrogant. Maybe it's the one that matches the best, okay? So, Juan, this is the end of Unit Hemos- 34. ¿Hemos terminado? Ya hemos terminado, ¿Me sí. lo dices en serio? In a blink of an eye, Pues- tío. Pues vamos a darnos un paseo. Eso es, y ya Bueno. pues nos vemos en la clase 35, ¿ok? Venga, nos vemos. Venga, see ya, Hasta bye. luego.